uso en la clase. Completo. Buenas noches. Hoy, día martes para miércoles 5 de Shevat, 5760. ¿Es 11? ¿11 de enero? 11 de enero del 00. Ok. 00 está bien. La noche de hoy vamos a desarrollar, Bezat Hashem, si Dios quiere, un mensaje escondido dentro de la historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. En esta parte de la Biblia que estamos leyendo en la sinagoga las últimas 2 semanas, el libro del Éxodo, por supuesto, el Sefer Shemot, en la conferencia de hoy me pidieron que sea Lilun Ishmat Esther Bat Sarah. Por supuesto, dentro del Éxodo está el mensaje principal, que es, como dice la misma Biblia, la Torah, Leman Tedeu, para que sepan que Ani Hashem Bekerev Haaretz, que yo soy Dios dentro de la tierra, yo soy Dios que gobierno sobre la naturaleza. La naturaleza está dirigida, manejada por el Creador. Ese es el mensaje principal, se puede decir, de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Sin embargo, dentro de este mensaje tan importante hay otros mensajes pequeños que pasan un poco desapercibidos. Pasan desapercibidos porque uno está concentrado en el hecho de la salida de Egipto, que fue la primera declaración de independencia del pueblo de Israel hace 3.300 y pico de años, cuando un pueblo de esclavos se convirtió en independiente. Los mensajes que están escondidos, la semana pasada dimos el primero, el campeonato de la vida, el mensaje de el lugar que tú estás parado es un lugar santo, el lugar que tú estás parado. El mensaje de hoy que vamos a desarrollar también, vamos a ver que es un mensaje, no es el principal, no es el más poderoso, pero vamos a ver la trascendencia que tiene este mensaje. Hay un ruido molesto un poco, ¿no? A ver, sonido. Bueno, parece que ya está mejor. Moshe Rabenu, el líder espiritual número 1 del pueblo de Israel, para llevar a cabo la misión de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, él utilizó una vara, un maté. Ustedes van a ver durante la perashá muchas veces la palabra maté. Matea Elohim, la vara divina, la vara de Dios. A través de esa vara Moshe Rabenu llevó a cabo las 10 plagas. Siempre Hashem le decía, levanta tu vara, golpea con tu vara, matea Elohim, la vara divina. ¿Cuál es el origen de esta vara? El Talmud, el Zohar trae, la fuente de la Kabbalah trae que esta vara Dios se la había encomendado a Adam Arishon, al primer hombre, y quizá de ahí salió el concepto varita mágica. Es una vara que tenía poderes místicos, tenía grabados ciertos nombres en esa vara, Betzah, Hadash, Beahav, y a través de ella se podían hacer muchos milagros. De alguna manera, no voy a alargar mucho porque no es el tema principal, de alguna manera esta vara llegó a manos de Yitro. Yitro fue finalmente el suegro de Moshe Rabenu. Yitro plantó esa vara en su jardín, esa vara creció como un árbol, y cada vez que querían arrancar una madera de ese árbol no podían, era imposible. Traían leñadores y traían hachas y era imposible.
Yitro dijo, todo hombre que tenga la fuerza de arrancar una madera de este árbol, le voy a dar a mi hija. Era la condición para entregar a su hija. Y por más hombres pretendientes que vinieron para las hijas de Yitro, todos probaron, nadie tenía fuerza. Cuando llegó Moshe Rabenu escapado de Egipto por el suceso de que había asesinado a un egipcio que estaba castigando a un judío, como cuenta la Torá, se tuvo que escapar de Egipto, llegó a lo de Yitro y le dijo, a ver si puedes sacar esta madera, esta vara, y Moshe Rabenu, sin hacer mucho esfuerzo, la quitó. Dijo, esta es para mi hija. Esa es la historia del Matea Elohim, de la vara de Moshe Rabenu. Pero vamos a analizar un poco y profundizar y vamos a encontrar un mensaje trascendental para nosotros, para nuestra vida, que está dentro de todo esto. La Torá dice, ustedes saben que de todas las persecuciones, de todas las inquisiciones, la discriminación racial que ha sufrido el pueblo judío durante la historia, no ha habido una situación tan crítica como la que hubo en Egipto. Nosotros cuando hablamos de Egipto, fueron 3.300 años atrás, no nos imaginamos qué tipo de esclavitud era, qué tipo de crueldad. La Gemara dice que ellos tenían que construir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, estaban construyendo, edificando, trabajando de albañiles, y a las 10 de la noche cuando llegaban cansados y rendidos, sin una gota de fuerza, el egipcio le decía, y ahora voy a traerme agua del pozo, ahora caliéntame la sopa, ahora hazme esto, hazme lo otro, servicios de hijiros les hacían. La Gemara dice que Abodat Anashim de Anashim era para hacerlos sufrir, le daban trabajo de hombres a mujeres y trabajo de mujeres a hombres. A los hombres los ponían a cocinar y a trapear y a lavar trastes, y a las mujeres le daban trabajo de hombres. ¿Qué son trabajos de hombres? Hacer carrera universitaria, tener títulos, ¿ok? Eso era en el tiempo de antes del faraón. Hoy en día es una cosa quizá, esa bodat parej, cambiar los papeles es lo peor que puede haber. Hacer lo que corresponde al hombre a la mujer y la mujer al hombre, esa era una de las estrategias que utilizaban los egipcios para destruir la moral de los judíos. Había una cuota de ladrillos que tenían que poner, que tenían unos metros que tenían que construir. Si una familia no logró la cuota, le faltó 20 centímetros de edificar, ¿cuál era su castigo? Tomaban a uno de sus hijos y lo ponían de fila de ladrillo en la pared, le echaban cemento encima, lo ponían vivos. El pasuk, el versículo dice en la Biblia, Even Mikir Tizak, las paredes del muro gritaban, los niños en el muro gritaban, lloraban, ya insertados en el muro como parte del muro se escuchaban los lloros. Era una crueldad tremenda. El faraón, cuando tuvo lepra, estaba enfermo de lepra, sus brujos, sus consejeros astrólogos le dijeron que la única medicina para su lepra es bañarse todos los días en una tina de sangre de niños judíos. Entonces degollaban 300 niños diarios para crearle la tina para que el faraón se pueda bañar, al que con eso se va a curar. Ese era el nivel de crueldad que había en Egipto contra los hebreos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Torá, vamos a ver algo muy raro, muy raro. Esto es algo impresionante. Dice la Torá así: cuando viene un goy de cualquier pueblo a convertirse, hay ciertos goyim que no podemos aceptar su conversión. ¿Quiénes son? Amón y Moab. Cuando viene una amonita o un moabita, que hoy en día no sabemos quiénes son, por un tiempo se sabía, si viene a convertirse no lo puedes aceptar por X y X motivo que menciona la Torá, que no puedo extender tampoco por falta de tiempo. La Torá trae los motivos. Pero dice la Torá, Lo tetaev mitzri, cuando venga un goy egipcio a convertirse al judaísmo, no lo puedes rechazar. No lo puedes rechazar. Lo tienes que aceptar. Al egipcio cuando viene a convertirse no lo puedes rechazar. Siempre que la conversión sea válida, con buenas intenciones, no conversiones de las de $500, de las que las rebajaron ya a 300 últimamente. No de esas. ¿Ok? Sino conversiones cuando viene la persona con convicción, con convencimiento a convertirse. No lo puedes rechazar. ¿Por qué? La Torá da una explicación. ¿Por qué no puedes rechazar al converso egipcio? Dice la Torá, Kiger Aita Bearzo,
porque tú viviste en su tierra 200 años. El pueblo de Israel vivió en tierra egipcia 200 años. Te dieron hospedaje. 200 años. No lo puedes rechazar. No lo puedes rechazar. Y esto es algo muy, muy profundo que vamos a extraer nosotros de toda la historia de la salida de Egipto. Vamos a ver ahora hasta dónde llega la profundidad de este mensaje. Tenemos que saber, Rabotai, que Dios está dispuesto a tolerar cualquier falta de la persona, menos la persona desagradecido. La persona que paga mal por bien, Dios no lo puede tolerar. Hay un versículo que dice en el rey Salomón, en Proverbios, Meshiv ra'a taja tová, lo tamush ra'a mi beto. El que paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Una maldición le da el rey Salomón. Dice, la persona que es mal agradecido, que recibe un favor y paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Dios puede perdonar cualquier cosa menos la ingratitud. Los que se llama Kafui Tová, el ser desagradecido. Y para educarnos a esto, te dice Dios, los egipcios, a pesar de todo lo que te hicieron sufrir, tú estuviste 200 años de turista en ese país. Dice Rashi, si alguna vez estaba lloviendo y te cubriste de la lluvia con un techo construido por el gobierno egipcio, ya no puedes hablar mal de él. Ya no puedes rechazarlo. Si alguna vez estabas sufriendo del sol, hacía mucho calor, te cubriste con un techo que construyó, ya es causa para que no puedas rechazarlo. Lo tetaev mitri, kigera ita bearzo, dice la Torah. Tenemos que saber, Rabotai, los conceptos de agradecimiento en la Torah son básicos. Básicos, tan básicos que es imperdonable. Ahora vamos a analizar un poco por qué es tan básico, por qué Dios pone tanto énfasis en esto. Pero antes, hay un dicho que dice en el Talmud de Masejet Baba Kamá, dice así: Bor sheshatita mimenu maim al tizrok boeben. Un pozo que tomaste de él agua, no le arrojes una piedra. Un pozo que bebiste del agua, no le eches una piedra. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Está muy buena. Una vez me preguntó un jajam, me dijo así, me dice, ¿por qué dice un pozo que tomaste del agua no le eches una piedra? Y si no tomaste del agua, ¿le vas a echar piedra? ¿Por qué no te echar piedra? ¡Haram! ¿Entendieron la pregunta? Se entiende del Talmud que si tomaste del agua, es como que yo te diga, a alguien que te hizo un favor, no le des un trancazo. Ah, y si no te lo hizo, ¿sí se lo vas a dar? Tampoco, no le des un trancazo a nadie. ¿Me entendieron la pregunta? Es una pregunta muy fuerte. Escuchen ustedes, este musar, es un musar, me lo dijo un rabino hace 3, 4 años, veníamos juntos de Polanco a Teca, un rabino de Israel. Dice, te voy a decir algo que es esencial para toda la vida. Me dijo así, no hay ninguna razón para echar piedras a un pozo de agua. Pero en algún caso que necesites, por ejemplo, hay un pozo de agua que hay que taparlo para construir una carretera. Un ejemplo. Y hay que taparlo. Hay necesidad de hacerlo. Y hay justificación para hacerlo. Tú no lo hagas, porque tú tomaste del agua. Que lo haga otro. Aún habiendo razón para hacerlo, yo no lo puedo hacer, que lo haga otro. ¿Entendió en la enseñanza? Si no hay razón para hacerlo, pues ¿por qué vas a echarle piedra? Pero cuando hay necesidad de echar piedras a un pozo para taparlo, si tú tomaste del agua, manda a otro que lo haga. Así dice el Talmud de Masejet Baba Kamá. ¿De dónde lo aprende esto el Talmud? ¿De dónde lo aprende el Talmud? Yo pensé que lo aprende de la Perashá de esta semana. En la Perashá de esta semana, Dios le dice a Moshe, Moshe, agarra tu vara y pégale a las aguas, y las aguas se van a convertir en sangre. Fue la primer plaga que hubo en Egipto. Todas las aguas potables se convirtieron en sangre. No había lo que tomar, no había lo que beber. Vino Moshe y le dice a Aarón, por favor, Aarón, pégale tú al agua y que se haga sangre. Oye, ¿pero por qué me mandas a mí? Tú eres el que... Dijo Moshe Rabenu, yo no puedo pegarle al agua. ¿Por qué? Cuando mi mamá
me dio a luz, yo estaba en peligro, los egipcios me estaban buscando para matarme, sabían, la mamá estaba embarazada, y había una ley que todo hombre, niño, varón que nace judío hay que echarlo al mar. Mi mamá me tenía escondido 3 meses, y después de 3 meses, porque fue 7 meses, sí, me fue prematuro. Cuando llegó a los 9 meses, nació al principio del 7º mes. Cuando venció los 9 meses, mi mamá buscó dónde esconderme. ¿Dónde me escondió? Me puso en una canasta, el Moisés, de ahí viene el Moisés, en una canasta, y me escondió en el río de Nilos, de Egipto. Entonces, el río fue un refugio para mí. Yo no puedo pegarle al río. Si el río me salvó y me escondió de la vista de los egipcios, yo no le puedo pegar. Oye, pero hay que pegarle, Dios te está ordenando. Ya sé que hay que pegarle, que lo haga otro. Yo no. Aarón, por favor, tú. Viene Dios en la segunda plaga y le dice, en la tercera le dice, pégale a la tierra y se va a convertir, toda la tierra va a sacar piojos, de la tierra van a salir piojos. Pégale a la tierra. Le dijo Moshe a Aarón, por favor Aarón, pégale tú a la tierra. Oye, pero ¿por qué? Tú eres enviado de Dios, tú tienes la dijo Moshe, yo no le puedo pegar a la tierra. ¿Por qué? Cuando Moshe mató al egipcio que estaba golpeando al judío, ¿qué hizo con el cuerpo? Tenía que cubrir el crimen, porque luego, ¿qué hizo? Agarró tierra y lo tapó, lo enterró. Así dice la Torah. Vaitmeneu bajol. Dice Moshe, si la tierra me ayudó a mí a cubrir el asesinato, yo no puedo ser desagradecido y malagradecido con la tierra y pegarle. Que lo haga Aarón. Pero Dios está ordenando, ya sé que Dios está ordenando, un pozo que tomaste del agua, aunque tengas razón y justificativo para echarle piedra porque vas a construir una carretera, tú no lo puedes hacer, que lo haga otro. Yo digo, Moray Brabotay, la persona que comió un plato de arroz y jamud en casa de su suegra, un plato de gefilte fish o de lo que sea en casa de su suegra, aunque tenga razón para hablar mal de ella, ya no puede. Ya no puede. Yo no puedo. Yo comí arroz y jamud. No puedo, ya comí de ahí. No puedo. Es algo impresionante. Impresionante hasta dónde la Torah exige todo el proceso de la salida de Egipto. Todo el proceso de la salida de Egipto está basado en esto. ¿Cómo fue que Moshe llegó a recibir el bastón, la vara, con la cual hizo todos los milagros? Cuando Moshe Rabbeinu escapó, yo quiero nada más traer los ejemplos para que vean ustedes que desde el principio del libro de Éxodo hasta lo que estamos estudiando ahora, todo gira alrededor de este punto. Moshe se escapa de Egipto, llega a Midian. Cuando llega a Midian, ve a las hijas de Yitro. Yitro tenía 7 hijas, Sheva Banot, y iban a cargar agua al pozo de agua. Cuando llegaban a cargar agua, vinieron los pastores que eran mucho más fornidos y las expulsaron, las quisieron violar. Ahí trae varias cosas que quisieron hacerles daño. Y todos los días, cuando ellas iban a recoger agua, ellas llegaban a las 4 de la tarde y los pastores las quitaban del lugar, ellos acarreaban agua y ellas tenían que llegar a la casa a las 9, 10 de la noche hasta que acaben de acarrear los pastores. Cuando Moshe vio esta injusticia, Moshe era fuerte, dijo, ¿qué les pasa? ¿Cómo se aprovechan de estas cosas? No solamente que las defendió, sino que él mismo les acarrió agua y le dijo, tomen, aquí está, llévense, aquí hay una cubeta, aquí va otra. Llegan de repente, todos los días llegaban a las 9 de la noche, llegan a las 5 de la tarde a casa de su papá. Así cuenta la Torah, lo que digo yo es textualmente, en la Perashá Shemot está escrito, Batabona, el revuela bien, llegaron a lo de Yitro, a lo de su papá, y el papá les dice, Madúa mi artem boayom, ¿qué pasó hoy que llegaron tan temprano? No está preparada la cena, porque sabían que siempre llegaban a las 9, los esperaba a las 9. ¿Qué pasó que hoy llegaron a las 5 de la tarde? Le contestaron las hijas, Ish mitzri hitzilanu miyad aroim. No sé, un hombre egipcio, extranjero, que no lo conocemos, nos salvó de los pastores, y no nada más nos salvó, nos ayudó a carrear agua y por eso llegamos tan temprano. ¿Qué le contestó Yitro? Vayomer el Benotav le dijo a sus hijas, vea yo, ¿y dónde está ese hombre? Lama Zavtenet Aish, ¿por qué lo dejaron? Quírenlo, veojalajem. ¿Cómo no le dijeron que pase a la casa a comer algo? Un joven que les hizo un favor, no le dicen pasa a la casa, es un extranjero, quizás necesita albergue, necesita comer algo, invítenlo a que coma algo. Fueron las hijas otra vez al pozo de agua y lo vieron que estaba todavía ahí.
Le dijeron, dijo mi papá que si quieres pasar a la casa a comer algo. Pasó a la casa a comer y ahí conoció a Tziporá. Y ahí fue la historia del maté, de la vara. Y ahí empezó la historia de la salvación del pueblo de Israel. Si este Yitro, el suegro de Moshe, no tuviera ese sentimiento natural de decir un joven que les hizo un favor, ¿por qué no lo invitan a la casa? La historia quizá hubiera cambiado. Ese bastón nunca hubiera llegado a manos de Moshe Rabbeinu. La historia había sido distinta. Moray Brabotay, tenemos que saber, este concepto es uno de los conceptos básicos del judaísmo. Todavía no expliqué por qué es tan básico. En la parte final lo voy a explicar, pero nada más quiero traer pruebas cómo la Torá es exigente en este concepto. La persona no puede fallar en cualquier cosa. Es más grave, escuchen lo que voy a decir, es más grave hablar mal de la suegra, lo digo en serio, antes era de chiste. Es más grave hablar mal de la suegra que comer puerco. Comer puerco Dios lo puede perdonar. Pero una persona que recibió favores de alguien y habla mal de él, no puede entrar al CNIS. Dios dice, vete, no quiero que reces. Ese tipo de gente no quiero. Y nosotros, si nos ponemos a pensar un poco, el ser humano, por naturaleza, ¿es bien agradecido o mal agradecido? Había un jajam, se llamaba Hatam Sofer, hace como 200 años, un jajam muy grande. Una vez le dijeron que hay una persona que está hablando mal de él. Y dice, no sé qué favor le hice. Dice, yo no recuerdo haberle hecho un favor para que hable mal de mí. Es naturaleza, lamentablemente naturaleza humana. Este mismo Jajam Hatam Sofer, cuentan que cuando había una vez en su comunidad un señor que lo aleno falleció en un accidente, él y su esposa, y dejó a un hijo huérfano de 2-3 años. El Hatam Sofer lo adoptó en su casa, lo crió, le hizo bar mitzvah, lo mandó a la yeshiva, lo vistió, le dio de comer, pagó sus colegiaturas. Hasta que llegó la fecha de casarse, le buscó una novia de familias muy buenas y de ricos también y todo. Y le hizo la boda, le hizo los 7 días de fiesta posteriores a la boda de Shua Berajot. Y después de que acabaron los días de boda de Shua Berajot, le dijo, ahora el novio se va a ir a vivir a casa de los suegros, decía, a la ciudad donde vivían los suegros. Vino a despedirse de su padre adoptivo, de Hatam Sofer. Dijo, Rab, no tengo palabras para agradecer todo lo que usted hizo por mí, no hay palabras. El jajam le dijo, mira, abrió el cajón y sacó del cajón una bolsita con unas piedritas chiquitas, redondas. Le dijo, quiero que te lleves esto contigo. Decía, ¿eso para qué? Pensó que eran shebbes o no sé, alguna receta contra el mal de ojo. ¿Qué es eso? ¿Es una protección? ¿Qué es eso? Dice, no. Dice, yo sé que de tantos favores que te hice algún día me vas a echar piedras. Que sean estas chiquitas, que no sean muy grandes. Cuando me quieras echar piedras, échame estas. ¿Cómo es posible? La naturaleza humana, ustedes saben, la Torá dice sobre el pueblo de Israel, en alguna parte dice, que fuyeto va, vené que fuyeto va. Malagradecidos, hijos de malagradecidos. ¿Quiénes hijos de malagradecidos? Adam Arishon. El primer hombre ingrato que hubo en la historia, Adam Arishon. ¿Dónde fue malagradecido Adam Arishon? Cuando Adam, Dios le trajo a los animales para que le pongan nombre. Dijo, ¿cómo se llama este toro? Y esta vaca, este caballo, este yegua. En hebreo le puso los nombres a Adam a todos. Y de repente Adam le dijo a Dios, oye Dios, todos tienen pareja. Yo estoy solo. No es justo. Toro, vaca, caballo, yegua, gato, gata, camello, camella. Hombre, no hay mujer. Lo mata. Dios le hizo una mujer. Le sacó su costilla, le formó a la mujer. Después que la mujer lo hizo pecar en el pecado de Etzadat, cuando llegó a Hashem y le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué contestó? Aisha Shernatata Imadi, la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. La que tú me diste. Y Dios le contestó, la que yo te di, la que tú me pediste. Pues no, tú me la diste.
Es como un hijo que el papá le regala un carro 0 kilómetros a los 16 años de cumpleaños, le regala un carro 0 kilómetros, y va por la carretera a 180 kilómetros por hora, ¿ok? Y atropella a alguien y se accidenta y de repente el papá tiene que llegar a la procuraduría o está su hijo ahí detenido. Dice, hijo, ¿qué has hecho? Es que es el carro que tú me compraste. El que tú me compraste, la que tú me diste. Adam Arishon. El primer hombre de la historia, la Torah destaca el hecho de ser mal agradecido. Es una naturaleza muy difícil. Hoy en día tenemos que saber, Rabotay, cada día está más difícil este punto. Cada día está más difícil. Una vez estaba en Polanco con un alumno joven, unos 18, 19 años, un muchacho. Me dijo, yo lo llevo a su casa, le doy aventón. Y en el camino me empezó a contar que tiene muchos problemas con su papá, que es único hijo, son 3 hermanas y un varón, y es único hombre, y tiene muchos problemas, no se lleva bien con su papá, y que un día hasta rompió un cristal, y no sé qué. Me contó un poco historias muy, muy difíciles. De Kitzur, en síntesis, él me llevaba en un carro del año, de los mejorcitos, esos que cuestan, no sé, creo que costaban $30,000, algo así, un carro así nuevo. Me dice, lo que pasa es que mi papá me odia. Papá me odia. Entonces yo, cuando me dijo así, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Este carro que me estás llevando ahorita a Aventón, ¿de dónde lo tienes? Pues me lo compró mi papá. Le digo, ¿el mismo? Le digo, ¿el mismo? Digo, no entiendo. Ese que te odia te compró este carro porque él no trabaja, estaba en la universidad. ¿Ese mismo padre o es otro? Me dice, no, el mismo. Entonces, ¿cómo puedes decir? Un papá que te regala un carro del año, 0 kilómetros, ¿cómo puedes pensar que te odia? ¿Saben qué me contestó? Escuchen esta respuesta. Norabe Ayom. Escuchen bien. Me dice, pues entonces, ¿para qué trabaja? Mi papá, ¿para qué trabaja si no para comprarme carros? Eso no es un favor que me está haciendo él a mí. Yo le hago un favor a él de justificar la causa de su trabajo. Porque si yo no le aceptaría el carro, no tendría causa para trabajar. ¿Están escuchando hasta dónde puede llegar la chuecura de la mente humana? Una vez un joven me llegó a decir a mí que él no tiene que agradecer a sus padres porque lo trajeron al mundo. ¿Por qué? Porque él les hizo un favor a ellos. Él les dio el título de padre. Él le perpetuó el apellido, porque si no fuera por él, el apellido se acaba, desaparece. Y la felicidad de ellos es tener un hijo. Ellos no me trajeron a mí para favorecerme, es por la felicidad de ellos. Ellos me tienen que agradecer a mí toda la vida porque yo llevo su apellido. Y porque cuando ellos mueran yo voy a seguir llevando su apellido. Me tienen que agradecer toda la vida. Y no alcanza toda la vida que me agradezcan. ¿Ustedes se ríen? Se oye risueño. Pero es una mentalidad que está entrando. Hay alumnos que creen que le hacen un favor al maestro en asistir a la clase. Y hay así, y hay yernos que creen que le hacen el favor a la suegra de haberle quitado un paquete de encima a su hija. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo voy a agradecerle yo a mi suegra? Si yo le hice un favor, le quité a su hija, la tenía ahí atorada, se la quité, le quité un problema. Todas esas ideas, Moray Verabotay, hay veces, y yo les hago una pregunta, si analizamos en realidad, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿Es verdad o no es verdad? Pues claro que es verdad, claro que es verdad. David Amelech en una parte del Salmos dijo, si yo fui engendrado con pecado. Así dice, Ubjet Yehemat Nimi. Si acaso mi mamá y mi papá cuando me engendraron pensaron en mí. Ellos pensaron en ellos. Y de paso salí yo. Así lo dice en el Salmo 51. En Beavon Jolalti, ellos pensaban disfrutar, pasar una noche bonita, y pum, quedó embarazada mi mamá. Pero no pensó, quiero traer un bebé al mundo para favorecerle, no sé qué. ¿Qué va a pasar, padre? Sin embargo, tenemos que saber que la persona que piensa así está torciendo, está enchuecando todo el sentido de la vida, Yo les hago una pregunta. El río que protegió a Moshe, que refugió a Moshe, ¿tuvo intención de refugiar a Moshe? ¿Están escuchando el mensaje? El río que protegió a Moshe.
El río ni sabía que estaba. El río está circulando ahí como su cauce normal. La tierra que Moshe cubrió el crimen, ¿pensó favorecer a Moshe? No interesa lo que pensó el otro. El hecho de que tú te favoreciste de alguien o de algo, ya no puedes faltarle respeto, ya no puedes fallarle. Independientemente de cuál fue la intención, o si no hubo siquiera intención, yo recibí un provecho. Moray Rabotay, yo se los digo esto con toda la seguridad y con garantía. Un judío tiene terminantemente prohibido hablar mal del gobierno. ¿Por qué? Kiguera Ita Bearzó, te dan asilo, estás viviendo en un país ajeno y te dejan, cuando era la moda de hablar en contra de Salinas de Gortari, yo no aceptaba. Oye, es que robó, dejó al país, destruyó al país. A mí me dejó poner tefilín 6 años, y me dejó tener knis, y me dejó tener escuelas judías, y me dejó conducirme como judío sin problemas. Eso es suficiente para que yo me tape la boca. El goy que hable. El goy tiene derecho a hablar porque él es mexicano en su país y que haga lo que... Yo estoy aquí de visita. El visitante no puede criticar al anfitrión. Si llega una persona a tu casa de visita, le invitas a comer. ¿Ok? Invitas a tu casa. Se sienta a comer, le traes el primer plato de pescado. Te dice, ¿y por qué pescado? ¿No puedes poner otra cosa de primer plato? ¿Ok? Dices, bueno, es que no había otra cosa, pescado. Después, segundo plato, le traes sopa. La sopa se trae ahora, la sopa es hasta el final. ¿Qué haces? ¿Mañana lo invitas? El invitado, como está siempre. Qué bonito el pescado, qué buen aperitivo. Gracias. El pueblo judío debe sentirse invitado en todos los países hasta que llegue el Mashiach. Mientras recibes el favor de un país anfitrión, no puedes hablar mal del gobierno. Yo no acepto, a veces le reclamo a mi esposa, no acepto que hable mal de las Sigires tampoco. Es que Imach Shema, ¿qué es Imach Shema? ¿Saben qué quiere decir Imach Shema? ¿Saben qué es Imach Shema? Como que se muera, miran que se muera. Se mueren mañana, no tiene Sigires. ¿Cómo que se mueran? No digas que se muera. Había una vez un jajam que estaba rezando en el Sefer. Cuando abren el Sefer en Shabbat, piden por enfermos. Entonces estaba rezando jajam, Jacob ben Itzhak, este hijo del otro, este hijo del otro. De repente se acerca un señor, dice, Rabino, por favor, rece por Ramírez, hijo de Martínez. Ramírez ben, no sé, ben María, no sé qué, un nombre bien goy. Ben Cristina, no sé qué, Ramírez ben Cristina, al lado del Sefer. Le dice, no al final, le dice Jajam, más que se muera. Así le dijo, delante del Sefer, ¿cómo me estás pidiendo que pida por Cristina? Dice, no, es que me debe dinero, que no se muera, está enfermo, que no se va a morir, luego no me paga. ¿Cómo dice Simach Shema de la muchacha? No se puede, no nada más eso. El hecho, ¿saben lo que es? Hay gente que maltrata, que dice Imach Shema, esto dice Imach Shema, una semana te va a dejar sin muchacha, a ver qué haces. Acarata todo. Encima que estamos en el país de ellos son hijires de nosotros. Eso es suficiente para que no hablemos mal. Un día nos llegó, no digo que no hay que poner reglas, y hay que descontarle, eso sí, porque hay que también educar y es trabajo y todo eso. Pero de ahí a insultos, a maldiciones, a humillaciones, el hecho de que te sirven y que te posibilitan porque así dicen, que el hijire es sinónimo de armonía familiar, de Shalom Bait, ¿ok? Falla la hijire, se estudia el Shalom Bait, porque no hay hijire, ¿ok? No sé si es lo ideal o no lo ideal, no voy a entrar en ese tema, ¿ok? Pero de todos modos es un hecho, es una realidad que te están dando servicio y te están ayudando y eso es causa para que te quedes callado. Solamente tienes que educarlos, ven temprano, exigirle, descontarle, eso es otro tema. Tenemos que saber, Rabotay, la exigencia de Dios hacia el tema de Akarat Atov es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Ustedes saben, vamos a pasar a la segunda parte de la charla. ¿Por qué es tan esencial en el judaísmo el tema de ser bien agradecido? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ni siquiera? Yo tenía un maestro que nos decía, él era exagerado en esto, en Argentina, un maestro que nos decía así, dice, ¿cómo con la toalla que te secaste la cabeza, te vas a secar los pies? Dice, estás mal agradeciendo a la toalla. Si te secaste la cabeza y ahora la pisas. Entonces él llevaba 2 toallas cuando se iba a bañar, una para la cabeza y otra para los pies. Es un ejemplo quizá un poco exagerado, pero a veces
Nosotros estábamos en la yeshiva y estudiamos, se levanta uno de las sillas, éramos jóvenes, 12, 13 años, se levanta una silla y avienta la silla. Oye, la silla que te dio servicio, si Moshe Rabbeinu no le pudo pegar al agua porque el agua lo protegió, la silla que te estuviste sentado en ella 3 horas, ¿la vas a patear? ¿Por qué es tan esencial en el judaísmo este concepto? En la Torá, ustedes saben que hay 10 mandamientos, lo vamos a leer dentro de 2 semanas en la Perashá. Los 10 mandamientos es la base de todos los 613 mitzvot. Los 10 mandamientos, los 5 primeros son de carácter divino y los 5 últimos son de carácter humano. Los 5 últimos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás un testimonio falso, no desearás lo de tu compañero, no envidiarás a tu compañero. Son 5 mandamientos humanos. Los 5 primeros: yo soy Dios, no tendrás otros ídolos, no jurarás en falso, no respetarás el Shabbat. ¿Y cuál es el quinto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Pregunta a nuestros sabios: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿en qué grupo debía de estar? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? Por lógica debería estar en el grupo 2. Porque si lo pondrían en el grupo 2 serían 6 y 4, ¿no? Ya no se vería tan bonito el equilibrio. Pero no es así. ¿Por qué honrarás a tu padre y a tu madre? Están los primeros 5. Dicen nuestros hajamí, nuestros sabios, intérpretes de la Biblia, una cosa impresionante. Escuchen bien. Esto lo dice el libro Jobat Alevavot, escrito por Rabenu Bajie, que vivió en España hace como 800 años, en la época de Maimónides aproximadamente. Él escribe, tiene un libro que se llama Jobat Alevavot, los deberes de los corazones. Ahí habla de aquellas personas que sirven a Dios, pero de manera autómata, como robot. Ponen tefilinas. Dice, la obligación de servir a Dios con el corazón. Todo el libro habla de ese tema. En la introducción al libro dice así: la base de todo el servicio a Dios es una. ¿Cuál es? Hakarat HaTov. ¿Qué quisiera Hakarat HaTov? ¿Por qué tengo yo que obedecer la palabra de Dios? ¿Qué me obliga a mí a obedecer la palabra de Dios? El hecho que Él me dio la vida y la salud y la existencia. ¿Cuánta gente de mi edad hay que están en el cementerio? ¿Cuánta gente de mi edad hay que están en el hospital? ¿Cuánta gente de mi edad hay que están paralíticos, que están ciegos, que no pueden funcionar, que no tienen familia, que no tienen esto, que están presos? El hecho de que yo tengo todas esas facultades positivas, eso me compromete a mí a ser bien agradecido con Dios y cumplirle con todo lo que Él me pide. Esa es el único compromiso que tiene el judío con el Creador es ese. Dios dice en toda la Torah: Ani Hashem, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Tú me debes a mí tu libertad, tú me debes tu existencia, me debes tu vida. Esa es la única razón por la cual te puedo exigir que hagas esto, esto, esto y esto. Entonces quiere decir, si la persona se malacostumbra a pagar mal por bien, entonces pierde la razón por estar comprometido con Dios. ¿Están escuchando? Esto es muy profundo. La persona, el subconsciente, sabe que si yo me voy a educar a agradecer todos los favores que recibo, al final voy a tener que llegar a pensar en los favores que recibí de Dios. Y de alguna manera se los tengo que agradecer. Y ese agradecimiento me compromete. Y como no quiero estar comprometido, pues prefiero educarme a no ser agradecido. Prefiero pensar, no, yo no debo favores a nadie. Mi papá, Dios me trajo al mundo seguro por algún motivo que a él le convenía. Algo a él le convenía traerme al mundo. Sino que no le dejaban herencia. No había quien heredar. Moray Brabotay, tenemos que saber, este mensaje es tan esencial que la persona, toda la vida, dicen los libros así: es imposible que un ser humano llegue a respetar a Dios si no respeta a sus padres. ¿Por qué? Si a los padres biológicos, físicos, que él los ve con sus ojos y ve el favor que le hicieron en traerlo al mundo y que lo mantuvieron y lo vistieron y lo mandaron a la escuela y todo lo que hicieron por él no sabe agradecerles, ¿cómo va a agradecer a un padre que nunca lo vio? Ahora hay 3 socios en la creación de la persona: padre, madre y Dios. Si a los socios que tú los ves con tus ojos no sabes agradecer, no sabes respetar, ¿cómo vas a respetar al socio que no ves, al invisible?
que nada más sabes que existe, pero nunca lo has visto. Entonces, por eso, honrarás a tu padre y a tu madre, está entre los primeros 5 mandamientos, no en los segundos. Porque Dios está diciendo, este no es un precepto humano, este es un precepto divino. Es el escalón para llegar a Dios. Aprende a valorar cada favor que recibiste de tus padres. Y nosotros, lamentablemente, vamos creciendo en una generación tan egoísta, que los niños van creciendo con la idea que ellos, todo el mundo les debe. Todo el mundo les debe. Un niño sale a los 14, 15 años, ¿a qué sale? A cobrar las deudas. Sale al mundo a cobrar las deudas, porque si lo educaron desde chiquito, quiero refresco, toma 2. Quiero esto, toma, ¿qué más? A ver, es que el niño, a veces, el niño pide algo, y yo no se lo doy. Y dice, dáselo. Digo, ¿por qué? Es que lo está pidiendo. ¿Y qué hay si lo está pidiendo? ¿Cómo puedes? ¿Qué hay si lo está pidiendo? No, no puede. Si lo pidió, antes que lo pida ya lo tiene que tener, porque... Entonces, ¿cómo se va educando el niño? Que todo el mundo le debe. Ustedes saben que uno de los errores más graves aparentemente es... El niño el día de su cumpleaños le hace una fiesta y le traen regalos. ¿Saben qué le están enseñando al niño? Tú hiciste un favor en haber nacido. Entonces, por el gran favor que hiciste al mundo en existir, aquí están tus regalos. Ustedes saben qué hice yo el día de mi cumpleaños cuando analicé esto. Fui y le llevé un regalo a mi mamá. Me dice, ¿y esto qué es? Le dije, hoy es mi cumpleaños, te traigo un regalo. Me dice, ¿y por qué? Le dije, tú hiciste todo, yo no hice nada. Dice, el día de hoy, tú hiciste toda la sala de parto, tú hiciste el esfuerzo, tú estabas soportando el dolor. Y luego aguantaste mis lloros y mis llantos y todo. ¿Qué hizo el niño para nacer? El gran favor de haber nacido. Y ese día queda registrado para que se lo festejen cada año. ¿Por qué? Porque él hizo el favor de nacer. ¿Ya viste? Mi maestro siempre nos decía una cosa. Dice, hay gente que aporta más al mundo de lo que recibe. Y hay gente que recibe más del mundo de lo que aporta. Y hay gente que el día de morir hace un favor más grande que el día de haber nacido. Si hay gente así. El día que murió dejó de ofender, dejó de hablar mal de la gente, dejó de contaminar el aire porque ya no maneja, ya no contamina, dejó de fumar, Hay gente que su existencia es exprimir a la humanidad. Y cuando fallece, deja de exprimir. Y hay gente que su existencia es favorecer, dar. El problema nuestro es que crecemos y hacemos crecer a nuestros hijos con la idea de que todo el mundo te debe. El abuelito, ay, mi nieto, toma, deja que toma, que toma. No es, todo el mundo es el rey, esto es el rey, mi rey, mi rey, mi rey. ¿Saben cuál es el problema que dicen tanto y mi rey? Yo me digo mi rey a mis hijos. Se lo creen. Se lo creen. Y cuando sale a la vida, mi papá me dijo siempre que yo era el rey. ¿Ok, rey? A ver, por favor, apostenme ustedes, arrodíllense, a ver, los mandados, ¿quién mandados? Viene el otro de la calle y dice, a mí también me dijeron que yo era rey. A cada uno le dijeron que es rey. Y a la esposa también le dijeron que era reina, y se casaban rey con reina y barminan. Imagínense. Cada uno pensó que se casaba rey con Igir, o reina con Igir. Pero está que no, que es rey con reina. Moray Verabotay, tenemos que saber hasta dónde llega esto. Yo les voy a contar un relato para que ustedes vean hasta dónde este mensaje es tan esencial en el judaísmo. En Buenos Aires, yo nací ahí, me acuerdo de pequeño, había un señor que era famoso, yo nunca lo conocí físicamente, personalmente, pero era famoso en la comunidad por sus contactos que tenía con el gobierno. Era un señor muy, muy alejado del judaísmo, muy alejado. Ni en Kippur iba a la sinagoga, pero tenía ese don de ayudar a los judíos, principalmente aquellos que Barminan caían a la cárcel o entraban en problemas con gobierno. Siempre que había algún problema de ese tipo, decían, háblenle a fulano, vamos a poner un apodo, como estas conferencias cruzan océanos y llegan hasta Buenos Aires, no me gusta decir nombres, va a poner un apodo, vamos a llamarlo Rubén Levi, ¿ok? Que no es el nombre, es un nombre ficticio, Rubén Levi, ¿ok? Cada vez que había un problema de un judío en la cárcel, háblenle a Rubén Levi. Rubén Levi en un día salía. Este señor llegó a ser presidente del Mundial de Fútbol de 78 en Argentina. Presidente quiere decir que todos los presupuestos que el gobierno tenía para construir estadios, y construyeron muchos estadios antes del Mundial 78, todo tenía que ser autorizado por él. Él mismo me lo contó, ahora van a ver en qué ocasión, me contó que una vez llegó un militar, en ese tiempo estaban los gobiernos militares en Argentina, llegó un militar y le dijo,
fírmame este presupuesto. Era un presupuesto de 100 millones de dólares por un trabajo de 10. Lo inflaban y se llevaban ellos el 90. Fírmame este presupuesto. Y él le dijo, este presupuesto está inflado. Le dice, no es real. Sacó la pistola y dijo, fírmame. Así contó él. Él sacó su credencial y dijo, aquí está mi renuncia. Yo no firmo. Y él le dijo, judío, te estaba cargando, te estaba vacilando, sí, te estaba cargando, te lo tomaste en serio, no sé qué. Él fue el representante del fútbol argentino ante la FIFA en Suiza cuando tenían que votar, él me contó, cuando tenían que votar si aceptar al Estado de Israel en la Liga Internacional. Pero los árabes hicieron presión para que no lo acepten, porque era como un reconocimiento mundial. No querían que lo acepten ni siquiera en la Liga Internacional. Y ganaron por un solo voto, en las votaciones ganaron por un voto a favor de Israel, y el voto el que decidió fue el de Argentina. Y el embajador embajador israelí en Suiza le preguntó a él, dice, ¿a poco ustedes los argentinos están a favor de Israel? Porque los argentinos como que eran medios con los árabes y todo. Dice, cállate que soy paisano. Así le contestó él. Él era un hombre muy famoso, pero nunca lo llegué a conocer físicamente. Así como era famoso a nivel político, era famoso por su distanciamiento del judaísmo. Nada de decir judaísmo, ni Kippur, ni Pesach, ni Kasher, nada. Mundial de Fútbol de 78 en Argentina. Presidente quiere decir que todos los presupuestos que el gobierno tenía para construir estadios, y construyeron muchos estadios antes del Mundial 78, todo tenía que ser autorizado por él. Él mismo me lo contó, ahora van a ver en qué ocasión, me contó que una vez llegó un militar, en ese tiempo estaban los gobiernos militares en Argentina, llegó un militar y le dijo, fírmame este presupuesto. Era un presupuesto de 100 millones de dólares por un trabajo de 10. Lo inflaban y se llevaban ellos el 90. Fírmame este presupuesto. Y él le dijo, este presupuesto está inflado. Le dice, no es real. Sacó la pistola y dijo, fírmame. Así contó él. Él sacó su credencial y dijo, aquí está mi renuncia. Yo no firmo. Y él le dijo, judío, te estaba cargando, te estaba vacilando, sí, te estaba cargando, te lo tomaste en serio, no sé qué. Él fue el representante del fútbol argentino ante la FIFA en Suiza cuando tenían que votar, él me contó, cuando tenían que votar si aceptar al Estado de Israel en la Liga Internacional. Pero los árabes hicieron presión para que no lo acepten, porque era como un reconocimiento mundial. No querían que lo acepten ni siquiera en la Liga Internacional. Y ganaron por un solo voto, en las votaciones ganaron por un voto a favor de Israel, y el voto el que decidió fue el de Argentina. Y el embajador embajador israelí en Suiza le preguntó a él, dice, ¿a poco ustedes los argentinos están a favor de Israel? Porque los argentinos como que eran medios con los árabes y todo. Dice, cállate que soy paisano. Así le contestó él. Él era un hombre muy famoso, pero nunca lo llegué a conocer físicamente. Así como era famoso a nivel político, era famoso por su distanciamiento del judaísmo. Nada de decir judaísmo, ni Kippur, ni Pesach, ni Kasher, nada. Por accidente estaba casado con judía. Así era, digamos que lo único que tenía de judío, casado con judía, y tenía hijos judíos. Está bien. Todo esto fue, les cuento, como como un fondo a la historia. Pasaron muchos años, yo me fui a estudiar a Israel a los 14 años, estuve ahí 7 años de soltero en la Yeshiva en Jerusalén, vine aquí a México, me casé, volví a ir a Israel para vivir de casado 3 años de Abrej. En esos 3 años que viví ahí, mi casa era el hotel de todos los mexicanos. Todos los jóvenes mexicanos que iban a estudiar a la Yeshiva, aquí hay uno de ellos que es testigo, entraban y salían a mi casa en las vacaciones que no tenían los chavos a dónde ir, tenían desayuno, comida y cena en mi casa. Ahí era restaurante, abierto todo el día. En Pesach, que ni un restaurante hay kosher, no hay kosher de Pesach, entonces venían, el primer desayuno empezaba a las 8, a la 1 terminaba el desayuno y empezaba a la 1:30 la comida del segundo turno. Así era todo el día. Y que mi esposa les dijo, aquí no había muchachos, aquí están los aguacates, aquí están los platos, ustedes lavan, ustedes se sirven. Ahí estaba la casa abierta. En Israel se hace una sola noche de Seder. En Israel, pero los que son de fuera de Israel, que están en Israel, tienen que hacer 2. Yo, como ya vivía ahí radicado, hacía una sola noche. Pero como tenía a mi hermano, mi cuñado y todos los chavos mexicanos y argentinos que venían a mi casa,
Yo les preparé el segundo ceder a ellos. Yo me metía al cuarto a escuchar música porque para mí no era fiesta ya, pero a ellos les preparaba la mesa con el segundo ceder. Antes de Pesach me habló por teléfono mi tío que está ahí en Jerusalén y me dice, Shaul, ¿vas a hacer un segundo ceder este año? Le dije, sí, voy a hacer para las visitas que tengo. Me dice, ¿te puedo mandar a un invitado que tengo? Un señor con su hija, un señor como de 60 años con su hija. Dije, sí, tío, si tú me lo recomiendas, con gusto. Va a haber 15, 18 personas, que haya 20, no pasa nada. Está bien. Digo, ¿cómo se llama el señor? Me dice, Rubén Levi. Dije, Rubén Levi, hay muchos Rubén Levi. No es un nombre, era un nombre, en Argentina era un nombre muy... Había varios de esos. Ni por acá se me cruzó que podía tener algo que ver con ese Rubén Levi, el de la FIFA. ¿Ok? El que les conté antes. Estábamos sentados en la noche del segundo ceder. Hicimos la gadá, la copa. En la hora de la comida me senté a comer con ellos, a cenar. Y el señor cuando llegó el señor con su kipá, con su hija, así bien de falda, bien muy recatada. Y le empecé a preguntar, ¿y usted qué hace? Le dije al señor Rubén, ¿usted qué hace ahí en Argentina? Dice, yo me levanto a Batiquín a las 6 de la mañana, primer minyan. Después voy a la Tevilá todos los días. Luego me leo el Teilín todo completo. Después a las 11 de la mañana hago unos trabajitos, unas cosas que tengo, unas propiedades, administro. A las 3 de la tarde salgo a juntar dinero para casar novias y huérfanas y para todo tipo de necesidades de la gente. A las 5 de la tarde regreso al CNIS para Minjay Arbit, luego me quedo a estudiar hasta las 9. Eso es lo que hago todo el día. Dije, Tzadik, Moshe Rabenu. Sí, yo nunca, mamás me impresioné mucho, me contó su vida, su orden del día, me impresioné mucho para bien. Y le dije, había un señor, Rubén Levi, en Argentina, que era de la FIFA, del Mundial, que estaba relacionado con el gobierno. ¿Qué es suyo ese señor? Me dice, soy yo. Y me contó todas esas cosas que le conté yo antes a ustedes para comprobar. Había 15 jóvenes mexicanos y argentinos que uno de ellos está aquí presente y puede ser testigo de esta historia. Fue algo impresionante. Le digo, a ver, no me vacile, por favor. Entonces me empezó a contar esas pruebas para decirme que él sí es esa persona. Le digo, pero usted siempre fue así, religioso, así de Vatiquín, de 6 de la mañana, de Teilín. Dice, yo comía jamón en Kipur. Si yo comía cerdo en Kipur, yo no tenía nada. Le digo, entonces, ¿cómo llegó usted a esto? Dice, muy sencillo, me dice, muy sencillo. Fueron suficientes 2 infartos. Digo, ¿y cómo está esto? A ver, dice, sí, cuando me llevaban al quirófano del primer infarto, a los 52 años le dio el primer infarto. Cuando me llevaban al quirófano del primer infarto, estaba yo consciente y le dije, Dios, si me salvas de esta, voy a empezar a comer kasher. Entró al quirófano, se salvó, empezó a comer kasher. Después de 6 meses, le llegó el segundo. También estaba consciente, lo llevaban al quirófano, dijo, Dios, si me salvas de esta, voy a cuidar Shabbat. Salió de esta y cuidó Shabbat. Dijo, ok, kosher y Shabbat está bien. Pero de ahí a Batiquín, a Teilim, a Hazat Kalá, está todo el día haciendo misbot. Dijeron que ya no quería que venga el tercero. Yo le pregunté, ¿cómo llegó usted? ¿Está bien? ¿Cómo llegó usted de kosher y Shabbat? ¿Cómo llegó a todo lo demás? Me dice, escuchen este mensaje que es el principal y yo creo que ahí está la esencia del judaísmo, de la religión. Me dice así, después del segundo infarto me puse a pensar y dije, palabras textuales como él hablaba, él tenía un lenguaje muy argentino, así vulgar. Dice, yo pensé así, dije, Dios me podía liquidar. ¿Saben qué es liquidar, no? Sí. Yo estaba en sus manos. Si Él me regaló 10, 15 o 20 años más de vida, ¿es correcto que yo no le corresponda en todo lo que Él me pida? Yo podía estar ahora en el panteón, como hay otros que ahí están. Si Él me hizo el favor de regalarme unos años más de vida, todo lo que me pida a cambio es poco. Yo no puedo fallarle. Fui con el rabino y le dije, dígame todo lo que Dios pide de la persona, de la A a la Z, porque Él me regaló la vida. Entonces, escuchen cuál fue el análisis que yo hice después de haber escuchado esta anécdota esa noche en mi casa. Escuchen el análisis que yo hice. Yo dije, este señor 52 años comió jamón en Kipur. ¿Por qué? ¿Porque no era religioso? ¿Cuál era el problema de él? ¿Falta de religión? No era falta de religión, no. Él pensaba que la vida era de él, que la vida la tenía comprada.
Y si la vida es mía, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero con mi vida. Cuando llegó a la conclusión que la vida es regalada, que la vida se la están regalando todos los días que está vivo es un milagro, todo lo que me pidan a cambio es poco. ¿Están entendiendo por qué a la persona le cuesta trabajo ser bien agradecido? Porque el ser bien agradecido en el final conduce a que la persona tenga que respetar la Torah de la A a la Z, y eso es algo pesado y difícil. Entonces prefiero acostumbrarme a no sentir el compromiso de agradecer favores. Y como no siento el compromiso de agradecer favores, tampoco vas a sentir el compromiso de agradecer favores al Creador. Pero si la persona tuviera, si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la mejor virtud que un padre puede heredarle a su hijo? La virtud de siempre ser bien agradecido. Y yo les digo una cosa, ustedes saben que últimamente hay una campaña muy fuerte en contra de la Lashon Hara. ¿Saben qué es la Lashon Hara? Chismología. ¿Ok? Es una materia. ¿Ok? Y desde hace 60, 70 años había un rabino que se llamaba Hafetz Haim, que sacó libros enteros sobre el tema de chismología. Para explicar la gravedad, la persona que habla un Lashon Hara, que habla un chisme, transgrede 17 pecados y 3 maldiciones. Es algo tremendo. Lo que es Lashon Hara, este rabino Hafetz Haim descubrió la gravedad que es esto, lo desastroso que es esto en la sociedad, en la familia, en el pueblo de Israel, en el mundo entero. Lashon Hara, chismes. Quiero que sepan que chismes únicamente se considera chisme prohibido cuando es verdad lo que estoy contando. Si es mentira ya no es chisme, es otra cosa. Ya es difamación, ya es Lashon Hara, ya es Shem Ra. Chisme no es difamación. Estamos hablando de una persona que estoy contando, te digo, oye, estoy hablando hoy, ¿sabes qué? Es que fulano es un sangrón, te digo, oye, es Lashon Hara. Pero si es verdad, justamente porque es verdad, es chisme. Por eso está prohibido. Porque es verdad, está prohibido. Prohibido hablar mal de alguien aunque sea verdad. Eso lo descubrió Hafetz Haim, lo promovió, y hoy en día hay movimientos en todo el mundo, hasta por teléfono hay una grabación, el que quiere escuchar todos los días, 5 minutos puede escuchar algo relacionado sobre el tema de la Shona. Hay detalles, cuándo sí, cuándo no, sobre quién sí se permite. Aquí tenemos con nosotros uno de los maestros de la Shona profesionales, aquí Emilio, tiene clases aquí todos los días y en Shabbat, le llamamos el maestro de chismología, tiene unos libros en español, es precioso. Sin embargo, es muy difícil cuidarse de la Shona, es muy difícil. Inclusive hay gente que dice, a esa no la invites porque no se puede hablar delante de ella. Todo lo que dices, vamos a cenar, entonces hablar, la Shona, no hablar, ¿sabes qué? Ya mejor no la invites. Ya hablaron otros la Shona más. ¿Ok? Y si alguien te pregunta de alguien, oye, ¿qué tal fulano? No quiero hablar mal de la gente. ¿Ya hablaste mal? ¿Ok? Ya también es la Shona, también es la Shona. Es muy grave. ¿Sabes qué? No quiero hablar mal. Mejor no me preguntes porque no me gusta a mí hablar cosas malas de la gente. ¿Ya hablaste mal? Y hablaste peor, porque el otro piensa, ¿quién sabe qué tal mal? Y quizás es una tontería lo que el otro tiene. Mejor lo hubieras dicho, a dejarlo a pensar. Quizás piensa que es adúltero, que quizás qué cosa, que es drogadicto, que ya no sabe qué pensar el otro. No quiero hablar mal. La Shona es un tema muy difícil de cuidar, muy difícil. Una vez el Hafetz Haim, que fundó este movimiento de la Shona hace 60 años, vino a visitarlo un rabino y estuvieron platicando 3 horas de asuntos así, no de Torah, de asuntos de la comunidad y todo. Entonces el rabino que vino de visitante le dijo a Hafetz Haim, perdimos 3 horas y no hicimos nada. 3 horas, como que no estudiamos nada. Dice, ¿no hicimos nada? 3 horas platicamos y no hablamos un solo Lashon Hara. ¿Sabes qué es eso? Había un jajam en Israel que siempre que entraban a visitarlo, yo lo conocí, no tuve de justo conocerlo en vida, lo conocí en su entierro. Muy grande jajam. Siempre que entraban a visitarlo hablaba del clima. Decía, ¿cuánto está la temperatura hoy? ¿Está nublado? ¿Y qué dice el pronóstico para mañana? ¿Y cómo estuvo ayer? ¿Está más frío que ayer o más calor? Y un día alguien le preguntó, oye, rabino, dice, ¿por qué usted siempre habla del clima? Dice, mira, cuando viene alguien a visitarte, no siempre puedes hablar de Torah, porque hay que hablar de temas también de la vida. No toda la vida puedes hablar de Torah, hay que hablar de temas de la vida. Si el único tema que está limpio de la Lashon Hara es el clima. Si el clima no hablas mal de nadie. Si hay mucho frío, mucho calor, mucho de esto, temperatura, pronósticos. Moray Berabotay, yo tengo una receta para la persona que quiere sanar en este aspecto de la Lashon Hara. Es muy difícil, yo tengo una receta muy buena. Yo autorizo a todo el mundo que hable en la Lashon Hara, nada más excepto de aquellas personas que recibiste algún favor de ellos. Habla de quien sea, menos de quien has recibido algún favor.
Sí, de todo el mundo, menos de quien ha recibido algún favor. Y con eso está resuelto el tema de chismología. Uno me dijo, Jajam, ¿usted lo autoriza? Yo lo autorizo y lo firmo. ¿Por qué? No tiene chiste. Todo el chiste de la señora es cuando hablas de alguien que te hizo un favor. De alguien que algo recibiste, o suegra, cuñada, esto. De algo recibiste de alguien. Moray de la Botella es tan delicado. Yo recuerdo, hace 1 año y medio, viajé con mi hijo a Israel. Lo llevé por su bar mitzvah, le prometí llevarlo. Él y yo solitos fuimos a estar ahí 2 semanas en la yeshiva. De regreso en el aeropuerto, teníamos mucha sed, y faltaba media hora, 1 hora para subir al avión. Fuimos a un restaurante ahí a pedir un jugo. Le digo, ¿tiene supervisión kosher? En Israel no se puede tomar un jugo sin supervisión. En México sí, en Israel no. ¿Por qué? En Israel es más kosher la carne que el jugo de fruta. Porque la fruta en Israel requiere de 6, 7 cosas para que sea kosher. Tiene que sacarle el diezmo, orla, que no sea de los 3 años primeros. En Israel hay muchos alajot de la fruta. Es más difícil comer fruta kosher. En Israel cuando vas a comer, mejor come carne y no comas fruta. La fruta es más complicada. Tiene que tener más supervisión la fruta que la carne. Entonces fui a un restaurante, le digo, ¿me da un jugo? ¿Tiene jugo? Sí, ¿qué supervisión tiene? No tiene supervisión. El rabinato de Belén, no sé, ahí de Arafat. Le dije, no puedo tomarlo. Y el otro, fui a otro, ni un puesto, todas las cafeterías que había en el aeropuerto, ni una tenía kosher. Y yo no tenían coca, y no sé por qué, y la coca de Israel también puede tener problemas. De Kitsur, no recuerdo qué, tenía yo mucha sed y no encontré nada para tomar. Y cuando ya me parece que encontré algo, no me aceptaba dólares, no me aceptaba shekel, ya no me acuerdo, de Kitsur tenía yo mucha sed. Entonces viene mi hijo y me dice, ahí hay un puestito, había un puesto ahí, de un grupo de personas, no voy a decir nombres para no entrar en polémica ahora, es un grupo de una secta en el judaísmo, que es una secta que está en tela de juicio. Hacen cosas un poco raras, hagan de cuenta como los cabalistas, pero no son los cabalistas, son otros, que también están en tela de juicio. Por un lado hacen cosas buenas, pero las hacen de manera chuecas. Entonces están en tela de juicio y nosotros nos cuidamos de no acercarnos a esa secta porque sospechamos que puede crear el día de mañana una nueva religión. ¿Ok? Es una secta peligrosa. Y yo cuando hablo con mis alumnos les digo, tengan cuidado, a sus hijos no los manden ahí. Es una secta peligrosa. Estas sectas son gente tan buena que tiene ahí un puesto en el aeropuerto, arriba, ya después del check-in. Tiene un puesto que reparten refresco y jugos gratis. Dice, nada más di Baruch Ata Hashem Shakol Nia Bidbaro. Por eso digo, hacen cosas hermosas, pero están censurados no voy a entrar ahora en detalle. De Kitsur viene mi hijo y me dice, papá, ahí están repartiendo jugo gratis y es kosher. Son gente de barba, religiosos y todo kosher. Le dije, no. Dice, papá, ¿por qué no? Dije, no. De Kitsur no, pero tiene sed. Al final, Baruch Hashem, había un señor al lado, me dijo, traía un termo de refrescos. Me dice, ¿no quieres tomar conmigo? No sé qué. Me convidó. Vamos juntos. En el avión me pregunta mi hijo, papá, ¿por qué no quisiste tomar de ahí? Le dije, porque si yo tomo de ahí, ya nunca más puedo hablar mal de ellos. Un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. Y como yo pienso seguir hablando mal de ellos, porque tengo obligación como rabino de advertir a la gente que no se acerca a esa secta, yo no puedo tomar ese agua, porque mañana no voy a poder echarle la piedra. Aunque tenga razón para hacerlo, yo no lo puedo hacer. Como Moshe Rabbeinu no pudo pegarle al agua. Así tenemos que educarnos a nosotros y a nuestros hijos. El tema del agradecimiento tiene que ser yo les digo una cosa, yo conviví con rabinos muy grandes, y me di cuenta, una de las cosas que caracteriza a esos grandes rabinos, ¿saben cuál es? Que saben agradecer enormemente favores muy pequeños que recibieron. Favores muy pequeños te lo agradecen de manera enorme. Yo a veces me avergonzaba con mi rabino, con mi jajam. Me avergonzaba de cómo él agradecía los favores. En el año 82, cuando yo todavía era soltero, para nosotros en la yeshiva, el honor más grande que podía tener un alumno era ir de viaje con el maestro. No existe eso. Uno, haz de cuenta que te invita a viajes a Salinas de Gortari, de Cedillo. Ok, el presidente, ¿cómo te sientes? Ok, ya ni sale de viaje con el presidente. Así era en la yeshiva. Salir de viaje con el jajam era lo máximo, ¿no? Cuando el jajam tenía que venir aquí a México para su campaña de la yeshiva, yo me ofrecí a acompañarlo. Pero me ofrecí rogando, porque para mí el jajam me aceptó, nada más con la condición de que yo me venga 2 días antes que él,
para disimular, para que los amigos no envidien. Era todo un asunto, ¿ok? Me vine 2 días antes y me fui 2 días después. Y aquí yo fui su chofer, dejó de ser su chofer, lo llevaba a todas partes. Me sentía yo tan halagado de estar, de que él me tomaba como su traductor, como su intérprete, como todo. Después de casado, cuando llegué a Israel, rentamos un departamento, un edificio al lado de su casa. Todos los días me mandaba comida, arroz y pollo, todos los días a mi casa. ¿Por qué? Porque si están recién llegados, no pueden cocinar, no tienen trastes, no tienen nada. Su esposa cocinaba arroz y pollo y me mandaba todos los días a la casa. Y ya me daba pena. Pasó 1 semana, 2 semanas. Si no, ustedes todavía no están instalados, todavía no están... Un día le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer para que ya no nos mande más? Entonces, un viernes mi esposa amasó jalot. Le dije, mándale jalá a la esposa. Le mandó jalá. Oiga, si ya puede amasar jalá, quiere decir que ya de veras ya están bien instalados. Luego me invitó un Shabbat a su casa. Y a mí me da mucha pena, jajá, no se moleste. Y él todo el tiempo le decía a la esposa, si supieras lo que hizo Shaul por mí en México, si supieras lo que hizo, cómo me atendía, cómo me llevaba. Dice, pero yo no hice nada y usted me hizo el favor a mí de que yo lo acompañe. Hasta hoy en día, pasaron 18 años, cuando voy a Israel con mis hijos, me invita a Shabbat, me recuerda cómo lo atendí en el año 82 cuando vino aquí. Y yo no atendí nada, yo me sentía halagado de ser su chofer. Los jajamín grandes, las grandes personas, saben agradecer hasta el último detalle de favor que haces con ellos. Él podía haber dicho, no, pues él vino porque era honor para él venir, él se quería honrar conmigo. Y era verdad, y era cierto. El concepto de Akarat Tov Moray Brabotay es la base de todo Yetziat Mitzrayim, la base de toda la salida de Egipto. ¿Por qué Dios castigó tan duro al faraón? ¿Saben por qué? Porque el faraón recibió tantos favores de los judíos. Los primeros 90 años que estuvieron los judíos en Egipto, convirtieron a Egipto en una potencia económica mundial. Yosef fue el que salvó del hambre al mundo entero y convirtió a Egipto. Egipto era el abastecedor de alimentos número 1 del mundo en tiempo de hambre. Y todo por Yosef. Ellos levantaron toda la economía del país y ahora los conviertes en esclavos. Eres un mal agradecido, por eso mereces todas estas 10 plagas. Dios no perdona y no tolera a las personas que no saben agradecer. Nosotros tenemos que salir de esta charla con una reflexión clara. Cualquier cosa menos pagar mal por bien. Y todo el tiempo acostumbrar a nuestros hijos. Yo recuerdo el primer año de que tenía mi hijo, recién empezó, mi hija chiquita empezó en 2 años, 3 años. Me decía, quiero refresco. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Y cómo se pide en hebreo? Bebakashá. Después que le daba refresco, ¿y qué se dice? ¿Cómo se dice en hebreo? Toda. Un día mi esposa me dijo, yo creo que estás exagerando. Porque dice, el hijo tiene que sentirse en la casa, que es su casa, y que él recibe todo sin pedir por favor, y no tiene lo que agradecer, es su casa. Le dije, si aquí en la casa no va a aprender a agradecer, ¿dónde quieres que lo aprenda? ¿Dónde quieres que lo aprenda? Aquí donde más tiene que... Nada te debe, nadie te debe nada. A veces el niño, es que está pidiendo un dulce, que pida de hoy a mañana, no se le debe nada. Tenemos que educarnos y cuando se le da algo, gracias 1000 veces. Y cuando alguien, de repente llega a tu hijo y te dice, mira lo que me dio ese señor, ¡ay, qué bonito! ¿Le dijiste gracias? No, es que se me olvidó. Háblale por teléfono y agradécele. Hacer actos que le inculquen, ¿saben por qué? Porque el primer beneficiado de hijos bien agradecidos son los padres. Si el papá educa a su hijo a agradecer, mañana se va a pensar que tiene que agradecer también a sus padres. Señor, que nos ayude, que todos nosotros podamos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos y así tener una sociedad más limpia y más pura y más cercana al Creador.